ya estuvimos viendo, hermanos, que una de las cosas que, bueno, el pueblo perdió muchas cosas, perdió lo más importante, hermanos, ese tesoro maravilloso que es, hermanos, tener esa comunión con el Espíritu Santo, tener esa comunión con el Señor, porque, hermanos, dice que ellos comenzaron a desobedecer la palabra, la hicieron allí a un lado para vivir como a ellos les placía, para darse un gustico, o como decimos ahora modernamente, tirarse una canita al aire. Ya cristianos no estamos para eso, amén. De allá nos sacó el Señor. ¿Cuántas canas no nos tiramos en el mundo? No, hermano, la verdad que cada día usted y yo tenemos que agradecerle al Señor de habernos sacado de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de engaños, y como dice el Salmo 103, de ese hoyo en que estábamos. Así estábamos, en un hoyo, hermanos, llenos de temores, sin paz, amargados, ¿cierto? Con toda la amargura y con todas sus manifestaciones, hermanos. La verdad es esa. Y por eso de allí el Señor nos sacó. Un día el Señor nos hizo ese llamado, hermanos, y nos sacó de ese mundo de tinieblas, de engaño, que lo único que hizo fue dañarnos, afectar nuestra alma. Mire que ya habíamos, hermanos, nacido con una información pecaminosa, ¿cierto? Con una herencia pecaminosa. Porque, hermanos, primero traíamos la herencia allá de Adán. Y para acabar allí de rematar, digámoslo así, pues la herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, dice la palabra que 4 generaciones atrás. Entonces, por la misericordia del Señor, ¿cierto? Vivimos y nos sostuvo el Señor. Porque aún sin conocerlo hay que reconocer que fue el Señor, hermano, el que nos ha sostenido, el que nos dio la vida, el que nos dio el alimento. Nunca nos acostamos con hambre, hermanos, todo nos lo dio el Señor. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con Él, con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por nuestra familia? Entonces vamos a ver allí, hermano. Bueno, ayer leímos viendo allí en Joel, pues una de las cosas que el pueblo había, hermanos, perdido, pues, hermanos, era la seguridad. ¿En quién es que usted y yo dijimos que podíamos estar seguros? En Dios, ¿cierto? Nuestra seguridad está, hermanos, en el Señor, amén. Solo Él nos puede hacer sentir seguros. Y allí estuvimos viendo, bueno, estudiando esa parte. Hoy quiero que avancemos un poco más. También, hermanos, ¿sabe qué perdieron? Dice allí la palabra del Señor, la paz. Perdieron la paz, perdieron el gozo. Y cuando se pierde la paz, ¿qué llega? El temor. Cuando se pierde la seguridad, la paz, hermanos, pues se le da lugar al temor. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra temor allí en el hebreo? En el 4172 quiere decir aterrador, espanto, miedo, temible, terrible. Eso quiere decir la palabra temor. Y si vamos allí al Nuevo Testamento, al griego, en el 5399 quiere decir atemorizar, pasivamente, dice allí entre paréntesis, alarmarse, quedar asombrado de miedo. ¿Pero por qué viene el temor? Precisamente por lo que, hermanos, perdieron esa confianza, esa seguridad en el Señor, porque se alejaron de Dios,
se alejaron de su palabra. Ayer veíamos que ellos rechazaron la palabra del Señor. Porque cuando se rechaza un mandamiento, ¿a quién estamos rechazando? A Dios, ¿cierto? A Dios. Eso es lo que ellos, hermanos, hicieron, y ellos pensaban que haciendo lo malo pues les iba a venir ¿qué? Bien, ¿cierto? ¿Y cuántos ahora también piensan que volviendo allá otra vez al mundo, o con venir solo allí los domingos o de vez en cuando a la congregación, hermanos, y que les va a ir como? Bien. Y muchos se llenan allí de reclamo porque no les va bien, pero no se ponen allí como a reflexionar allí en esa comunión, a buscar esa comunión con Dios, y hermanos, a leer la palabra, examinarse a través de ella, qué fue lo que perdió, el por qué está así. Porque yo leo la palabra, hermanos, y yo conozco, hermanos, que tengo un Dios, un Padre bueno. ¿Usted sí tiene un Padre bueno? Claro, tenemos un Padre bueno, un Padre justo, un Padre, hermano, generoso. Tenemos un Padre, como les decía ayer, paciente. ¿O usted por qué cree que todavía no ha llegado nuestro Señor Jesús? Por esa paciencia que papá tiene con nosotros. Cada día que pasa es una nueva oportunidad, hermanos, para que usted y yo nos corrijamos, para que los que están todavía allá en el mundo y aún los que se han apartado, esos hijos pródigos, hermanos, que se han olvidado del Señor, vuelvan y ¿qué dice allí? Y se conviertan, ¿cierto? Que se arrepientan, que se conviertan, hermanos. ¿Será que si ellos se arrepienten y se convierten al Señor, el Señor los va a recibir? ¿Usted qué dice? Claro, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Es que el amor de Dios es como incomparable. El amor de Cristo es incomparable, mis amados hermanos. Y mire, ¿por qué viene ese temor? Vamos a ver algunas causas, ¿no? Solo saqué unas poquitas. Por el temor al juicio de Dios. Esto lo vemos desde Génesis, y quiero que vayamos allí a Génesis 3, leámoslo desde el 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, mire, mis amados hermanos, esto lo vemos desde el principio de la creación, allí con Adán y con Eva. Ellos, cuando el Señor los creó, los puso en el huerto del Edén, allí lo tenían todo, tenían muchos privilegios, ¿cierto? Como lo dijimos ayer, pero hermanos, no fueron capaces de sostenerse en la obediencia a Dios. Pecaron, desobedecieron al Señor. ¿Y qué pasó después de que desobedecieron? Lo que acá estamos leyendo. ¿Qué trae el pecado? Hermanos, ¿por qué ellos se escondieron? Porque habían pecado. Porque es que el pecado aparta, hermanos, a Dios del hombre. Cuando el hombre peca, hermanos, está apartándose de Dios. Y eso es lo que les pasó aquí a Adán y a Eva. Ellos pecaron, y después de que pecaron llegó el Señor. Imagínense esos privilegios tan tremendos que tenían de que Dios los iba y los visitaba. Allá en el Edén, allá iba y los visitaba. Llegó el Señor, no los vio
y comenzó a llamarlos. Dice que llamó primero ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Al hombre. Los llamó. ¿Y por qué estaban escondidos ellos? Como decimos ahora actualmente, porque la embarraron. Habían pecado, habían hecho lo que el Señor les había dicho que no hicieran, habían desobedecido ese único mandamiento que el Señor les había dado. Y mire que después de que ellos andaban bien chévere, por ahí normal, así como estamos nosotros aquí, hermanos, ellos en ese tiempo no usaban vestido. Aunque estaban desnudos, ellos no sentían vergüenza, para ellos era normal, ¿cierto? Era como que si tuvieran un vestido de gala puesto. Pero ya después de que pecaron, ¿qué pasó? Ay, dice que vino la vergüenza, ya sintieron vergüenza de estar, hermanos, desnudos y se escondieron. Mira, hermanos, cómo de ahí comenzó, hermanos, todo, ¿cierto? Ya comenzaron ellos a esconderse de Dios. Dice el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué sintió miedo Adán? Dice, porque estaba desnudo y me escondí, pero no era porque estaba desnudo, era porque había pecado. Pero les digo, para ellos era normal estar desnudos. Ese fue el pretexto que él sacó, ¿no? Esa herencia nos dejaron hasta ahora a los seres humanos. A nosotros como seres humanos tenemos allí los pretextos. A la luz del día allí. A eso pasó, mire, desde ellos. Él dijo, no, es que, pues, Señor, lo que pasa es que estaba desnudo, entonces pues me dio pena, me dio miedo. No, el miedo vino porque pecaron contra Dios. El temor viene, hermanos, cuando un hijo de Dios, alguien conocedor de la palabra, hermanos, peca, cuando hace lo malo, cuando desecha la palabra, el mandamiento de Dios. Entonces le pasa lo que a Adán. ¿Sienten qué? Miedo, temor. Yo estudiando estos días sobre este tema, hermano, hay unos pasajes tan tremendos donde, hermanos, todo el juicio de Dios que le llegaba a esos pueblos, hermanos, que pecaban contra Dios, era algo bien, como dice aquí, hermanos, aterrador, ¿no? Que es uno de los significados que vimos allí, el temor, hermano, es aterrador, era terrible. Pero también leí unos pasajes donde el Señor, veía el amor tan grande de Dios, donde el Señor les muestra allí su amor, su paciencia, su misericordia, hermanos, que la verdad, yo no aguanté y me puse a llorar allí, viendo el Señor, hermanos, con ese amor tan tremendo. Aun cuando el Señor nos amonesta, hermanos, es por amor a nosotros. Cuando tú y yo como padres regañamos a nuestros hijos, ¿lo hacemos porque los odiamos? No, ¿cierto? Porque los amamos, porque aún allí cuando no conocíamos al Señor, cuando castigábamos allá a nuestros hijos, cuando los corregíamos, los disciplinábamos, era porque los amábamos, porque los queríamos ver como bien. Era porque no queríamos que ellos cayeran en los mismos errores que de pronto nosotros habíamos cometido. Hacíamos, ¿por qué? Por amor a ellos, porque queríamos o queremos lo mejor para nuestros hijos. Bueno, yo ya gracias a Dios los crié. Pero hermanos, cuando uno corrige, cuando uno ama a sus hijos, los buenos padres, escuche bien, los buenos padres corrigen a sus hijos. ¿Por qué hago énfasis allí en esa parte? Porque es que ahora aún los cristianos, padres cristianos, han hecho a un lado la palabra, el mandamiento de Dios y han criado a sus hijos a su manera, como a ellos lo criaron.
o lo contrario de lo que a ellos lo criaron, se fueron al otro extremo. Mejor dicho, para nada miraron la palabra, para nada fueron allí a la concordancia y buscaron y miraron allí cuál era el mandamiento de Dios para los padres, cómo debían de criar a esos hijos, no, dejaron allí la palabra. Si uno nada más va allí a Proverbio, en Proverbio hay cantidad de enseñanzas para los padres, cómo deben de corregir a sus hijos, y aún la palabra nos enseña qué instrumento, hermanos, debemos o elemento usar para corregir a nuestros hijos. Mire, el Señor tan lindo, a él no se le pasó nada. ¿Y de qué manera debíamos de hacerlo? Entonces uno estudiando esa parte, yo recuerdo cuando comenzamos a estudiar, el Señor nos comenzó a enseñar, hermano, bueno, de hecho, nuestro pastor allí, el Señor le regaló una enseñanza que es de mucha bendición para los padres, que se la recomiendo si se la solicitan, hermano, la escuela para padres. Y a unos jovencitos solteros que no tienen hijos, prepárense, busquen el estudio, hermanos, para cuando el Señor les dé la bendición de ser padre, ya usted sabe cómo debe criarlos. ¿Qué es lo que el Señor dice? A través de la palabra, no es lo que los psicólogos digan, no es como a ti te criaron nuestros padres en su ¿cómo digo yo? Sí, en su ignorancia, pero con el amor que nos tenía, nos criaron a su manera, como a ellos le habían enseñado, como ellos habían visto, como a ellos les pareció, pues no conocían la palabra, ¿no? No tenían la palabra. Pero lo hacían con una buena, ¿qué? Intención. Nunca lo hicieron con la intención de acabarnos o de matarnos, no. Mire que sobrevivimos, aquí estamos, ¿cierto? Yo recuerdo que sí, era mi suegro que decía, no es que es mejor que sobre y no que le falte. Esos hermanos, recordemos que antes no le rebajaban a uno una. Y uno ve ahora a los muchachos, los niños, a un niño tan quejambrosos porque medio los regaña porque ni siquiera los tocan. Y la palabra habla de que hay que, hermanos, castigarlos. Pero no a la manera que vimos o nos enseñaron, vuelvo y les digo, hay un estudio para que los padres aprendan. Entonces mire que desechan la palabra, la hacen a un lado, uno dice, no, es que yo a mi hijo no lo voy a tocar ni con el pétalo de una flor. Ah, sí, mire a ver si la palabra lo dice. ¿A quién llamó el Señor a pedirle cuentas? Primeramente al hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es la cabeza del hogar, el padre de familia. O sea, tienen una responsabilidad bien grande. Entonces, hermanos, y así en todo, en el trato con la esposa, igual. Muchos esposos todavía tratan a su mujer ásperamente. ¿Y qué dice la palabra? Que debe ser así, que la trate áspero porque no se la monta, como le enseñaron en el mundo, como te enseñaron tus padres. No, dice que debes de tratarla como a vaso más frágil. Oiga, ¿cómo será pues si un vaso de por sí es frágil? Dice que más frágil, o sea, con mucha delicadeza, ¿cierto? Claro. Y las mujeres pues nos van a aprovechar de esto. Porque hermanos, si no hay un alma sana, si no hay un buen entendimiento de la palabra, entonces es que yo he visto hermanas que entonces dicen, ahora me voy a desquitar, este ya cambió, el Señor lo cambió, mire, ya me trata bien y todo, pero dirá que yo me voy a desquitar. Entonces ya es la otra la que va a tomar venganza. Que porque en un tiempo, antes de conocer al Señor, ese hombre la maltrataba. Yo digo, eso es como absurdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene, hermanos, venir a la iglesia, recibir la palabra, si no están dispuestos a cambiar?
Eso es para todos. Eso no es ay, no, es que yo creo que eso tampoco es así. No, pastora, usted está como exagerando. No, ya, hermanos, está escrito, el Señor lo dice. Y la mujer, oiga, algo que a la mujer, bueno, allí me incluyo porque a mí al principio me pasó lo mismo que a usted, pero eso fue allí al principio. Cuando yo leí que la mujer se debía sujetar al esposo, uy, Dios mío, yo caí y me voy para atrás. Y uy, no, yo creo que yo no voy a ser capaz. Y eso que yo me creía muy dócil, digámoslo así. Entonces, hermano, no, pero pues siempre había allí una rebeldía pasiva. De pronto no decía nada, pero por dentro estaba, hermanos, acumulando cosas. Entonces, esa mujer dice, no, tampoco, ¿cómo hay que yo me la tengo que sujetar a este hombre con todo el maltrato que me dio? Ese hombre que todavía, aún yendo a la iglesia, me habla ásperamente, que no me tiene en cuenta para nada. Bueno, eso cantidades de, como les decía, tenemos la herencia, ¿no? Los pretextos para desechar los mandamientos del Señor, aquellos que como que no nos agrada, como que esta alma allí retuerce, hermanos. Hay veces las hermanas me dicen, pastora, ¿qué hago? Yo no puedo más, mire que ese esposo no cambia. No, mejor dicho, yo he orado, me he pelado las rodillas orando por ese hombre, he ayunado y este hombre nada que cambia. Yo le digo, ¿y es convertido tu esposo? Ay, sí, claro, él viene aquí, venimos juntos. Y digo yo, bueno, ¿y usted ya cambió? Entonces apenas sí se sonríen. Mi hermana, es que ese es el problema en los hogares, en el ser humano, en las parejas. Quieren que el otro cambie, pero no cambiar ella o él. Porque son los dos, ¿no? No, cambiemos nosotros primero y el Señor se va a encargar del otro. Porque mire que es tan lindo que cuando uno obedece al Señor, hermanos, y uno le dice al Señor, bueno, Señor, mi esposo no quiere cambiar, pero aquí estoy, Señor, estoy dispuesta a cambiar yo. Ayúdame, Señor, a cambiar, a corregirme en esas áreas que yo tengo que corregir, Señor. Porque yo te quiero agradar a ti, Señor. Y yo sé que si yo no me sujeto, yo sé que si no respeto a mi esposo, pues te estoy desobedeciendo es a ti. Y eso es lo que no caemos en cuenta las mujeres y los varones también, en lo que les toca. Creen que haciendo su propia voluntad o las cosas a su manera, están agradando a Dios. Yo creo que eso fue lo que le pasó allí, no lo hice, pero yo creo, y leyendo uno del Antiguo Testamento, cuando uno lo estudia, eso es lo que le pasó al pueblo. Venían, hermanos, haciendo lo malo, aún cayeron allí en abominables idolatrías, como dice la palabra, hermanos, y por eso les llegó juicio de Dios. Y por más que el Señor a través de los profetas les hablaba, a través de los profetas, hermanos, los mandaba allí a amonestar, pero ellos no obedecían. Y eso pasa aún ahora. Porque uno dice, sí, claro, el profeta Joel, eso está allí como en el Antiguo Testamento, no, eso era para allá, para ese tiempo, no, eso es profético. Eso es para usted y para mí. ¿Cuánto lo creen? Claro, eso es para nosotros. Por eso les llegó que temor, inseguridad, perdieron la paz. ¿Qué más podemos allí ver en Hechos 24-25? Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver si esto sucedía solo allí en el Antiguo. ¿Ya lo encontraron allí? Bueno, dice allí la palabra del Señor. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia,
del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué vino sobre Félix? Sé que vino sobre él espanto, terror. Se llenó de temor al escuchar allí al apóstol, hermanos, hablando. Cómo allí Pablo comenzó a hablar, cómo comenzó Pablo allí ante Félix a defenderse, a dar su testimonio, y él escuchándolo, dice que vino sobre él espanto. ¿Y qué le dijo? No, vete de aquí. Se asustó tanto que dijo: no, más bien vayas. Después de que estaba pensando apresarlo. Entonces, mire, hermano, ¿por qué? Porque él sabía, Félix sabía que estaba en pecado. A medida que allí iba escuchando a Pablo, hermanos, dice la palabra, se fue llenando de espanto. Vamos allí a otra parte. ¿Por qué también viene el temor? Viene temor de cuando se ve en peligro de perder la vida. Vamos allá a Mateo 14, versículo 29. Aquí vemos un ejemplo de Jesús cuando anda sobre el mar. Leámoslo para que lo entendamos mejor desde el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí recuerdan todo este pasaje? Claro. Entonces mire que los discípulos estaban allí en la barca cuando miraron y ven al Señor Jesús caminando sobre las aguas en el mar. Y Pedro, usted sabe cómo lo describe allí la palabra, con ese ánimo allí, hermanos, y le dice al Señor: Señor, haz que yo también pueda andar en el agua. Y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lea el 30, ¿qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, tuvo que, él iba bien, ¿cierto? Cuando el Señor le dice ven, él iba caminando como si estuviera en tierra, bien. Pero dice que cuando ya vio esos fuertes vientos, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Le dio lugar a qué? Al miedo, al temor, ¿cierto? Llegó el temor sobre él y comenzó a hundirse. Dejó, hermanos, de mirar allí a Jesús, mientras que tuvo la mirada allí en el Señor que venía hacia él, iba bien. Pero cuando ya comenzó a sentir ese viento fuerte, lo imagino mirando para los lados, hermano, se llenó de miedo y comenzó a hundirse y a pedirle al Señor que lo salvara. Entonces vino temor por miedo a perder la vida. También porque puede venir el temor, bueno, ya lo dijimos, por desobedecer la palabra del Señor. Vamos, hermanos, vamos allí a Hechos 18, versículo 9. Tengo muchos ejemplos, pero pues tengo que acortar allí por el tiempo. Hechos 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué sintió Pablo? ¿Qué estaba sintiendo?
temor, ¿cierto? Y dice que en visión el Señor allí le dice a Pablo, no temas. ¿Y por qué y cuál era el temor de él? Pues el temor a hablar la palabra. Entonces el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Cuántos alguna vez han sentido temor de hablar la palabra del Señor? Yo lo digo. Claro. Uy, yo, hermano, me asustaba. Cuando de pronto, yo recuerdo que recién empezamos allí, pues conociendo el Señor, entramos allá al discipulado, nuestro pastor mismo nos daba el discipulado, nos daba enseñanzas, y cuando él preguntaba algo, no, yo ahí mismo me iba escurriendo en la silla y me escondía detrás de la persona que estaba allá adelante, para que a mí no me fueran a preguntar nada. Será un temor, hermanos, para hablar tremendo. Y yo podía entender lo que él estaba diciendo, pero a mí me daba mucho miedo hablar. Y mire que eso le pasó allí a quien, al apóstol también. Y a muchos de nosotros de pronto todos lo hemos vivido. Yo a veces veo como en las escuelas se les dice a alguno de los hermanos, hermano, entonces usted de allí de una palabra, o venga, dirija la oración. No, eso mejor dicho. No, pastora, no, pastor, ponga a otro, pastor, no, yo no. Es ese miedo, ¿cierto? De hablar. Entonces, mire que el Señor en cuanto a eso, el Señor me tuvo que a mí hablar mucho. Eso versículo tras versículo, yo le decía, Señor, háblame, y ya abría la Biblia y claro, ahí estaba preciso lo que yo necesitaba. El Señor me decía, entre tantos que me dio, abre tu boca que yo la llenaré. Porque yo me demoré mucho ya cuando salí al ministerio para salir a predicar. Mi esposo todos los días me decía, bueno, ¿y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? Y yo, no, todavía no. Yo no sé, pasaron como 2 meses allí, hasta que él un día dijo, no, ya no le espero más. Y a pesar de que el Señor me hablaba, como que de temor no se iba. Hasta que, hermanos, no, tuve que decirle al Señor, no, Señor, yo rechazo ese temor. Aunque así todo me daba mucho susto, pero yo salía y no sé, ya ven, ni sabía lo que decía, pero el Señor hablaba a través de mi boca y yo después de que me bajaba dice, uy Señor, esa fui yo hablé todo eso, porque es que el temor era bastante en mí. Y mire el Señor tan lindo todo lo que hace por nosotros, como Él, hermanos, nos liberta y ahí ven, nos tiene hasta que obligar para hacer las cosas. Pero tenemos que disponernos, amén, para ser libres de ese temor que por causa del rechazo, hermanos, es que se siente ese temor a hablar en público, a hablar la palabra, y es por consecuencias del rechazo, y el cual usted y yo tenemos que ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres de ese rechazo? Claro. Vamos, hermanos, allí a ver la palabra paz. Dimos que habían perdido también, ¿qué? La paz, ¿cierto? ¿Qué quiere decir paz en el hebreo? Seguro, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, paz. Bueno, tiene bastante largo el significado, hermanos, de la palabra paz, que allí en el hebreo es shalom, en el 79-65. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Que usted y yo vivamos así en temor? No, ¿cierto? Él quiere libertarnos del temor. Él quiere traer paz nuevamente a aquellos que la han perdido a su vida. Él quería traer paz que a su pueblo, y de hecho allí en Joel vemos cómo en el 2 el Señor comienza a restituir todas las cosas. Después de todo lo que ellos habían perdido, todo lo que había sucedido, hermanos, de toda esa devastación que sufrieron,
Hermanos, el Señor les dice allí, sí les dice muy claro, clamen. ¿Qué les da? ¿Cuál es la orden del Señor? Les dice el Señor, les dice allí, clama a Jehová en el versículo 14, dice, proclama ayuno, convoca asamblea, congrega a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clama a Jehová. Algo que usted y yo no podemos dejar a un lado, hermanos, es la oración. Señor allí le dice, clamen, clamar al Señor. Y mire que el Señor tan lindo que a pesar de todo esto que estaban viviendo, el Señor les da la solución. El Señor les dice, clamen, porque va a venir un día, dice el día terrible, habla allí de Jehová. Entonces no podemos desfallecer en la oración. Por eso la palabra del Señor dice, orad sin cesar. Sí lo dice allí primero a los tesalonicenses, ¿cierto? Orar sin cesar. Vamos a Juan 14:24, el Evangelio de Juan 14, versículo 24. Allí en el griego la palabra paz quiere decir prosperidad. En el 15:15 dice prosperidad, paz. Juan 14:24, vamos a ver qué nos dice allí. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de ¿quién? Del Padre que me envió. Es el Señor el que no me ama, no guarda mis palabras. Y eso es lo que el pueblo, hermanos, estaban viviendo, ¿cierto? Se habían alejado del Señor. Entonces, allí en el 27 el Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y si vamos allí al capítulo 16, el 33, el último. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Por eso yo digo, yo no entiendo por qué muchos después de conocer la verdad, de haber gozado, ustedes sí se gozan en el Señor, de haberse gozado en la palabra, de sentir su presencia, de recibir todos esos beneficios que a diario el Señor nos da. ¿Cómo es que después se vuelven al mundo? Dice que en el mundo solo se encuentra ¿qué? Aflicción. Dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero mire tan lindo y nos dice, pero confía. ¿Qué es lo que ellos habían perdido? La confianza. Y aquí en Juan les dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mire, dale ese aplauso al Señor. La palabra gozo en el hebreo, en el 80:55, la palabra gozo quiere decir iluminar, estar alegre o jovial, alegrarse, contentamiento, contento, gozar, gozoso, recrear, regocijar. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Cuándo se pierde ese gozo? Pues cuando se alejan de la palabra, ¿cierto? Cuando se alejan del Señor, pero el Señor quiere, hermanos, que usted y yo siempre estemos gozosos. No dejemos perder lo que el Señor nos ha dado, amén. Segunda las Crónicas 20:17, vamos allí rápidamente. Les recomiendo que este capítulo, sé que bueno que lo lean en la casa todo, la verdad que aprendemos mucho a través de él, ahora que estamos viendo este tema, no lo leemos todo por el tiempo. Entonces, segunda las Crónicas 20:17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos,
Está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos creen en Él? Y estaréis como seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Gloria al Señor. Y si leemos el 27, allí pasemos al versículo 27. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén como tristes, gozosos. Ellos habían salido aquí a la guerra, ¿cierto? Ya después de que estaban amedrantados, todos llenos de temor, ahí todo miedoso, pero fueron y clamaron al Señor. El Señor les habla y les dice, confíen en mí y yo les voy a dar la victoria. Ellos le creyeron al Señor y mire cómo regresaron gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Si no libra el Señor de nuestros enemigos, gloria al Señor. Por eso usted y yo tenemos que estar confiados en Él. Amén. Confiados en el Señor. Hermano, el Señor aquí en Joel también nos habla de que se arrepintieran y se convirtieran. Recuerden que ya leímos, ¿cierto?, lo que significaba arrepentimiento, pero yo quiero recordárselos allí por si de pronto ya se olvidaron. Arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Dice allí la palabra en Hechos también, hermanos. Mire que cuando hay el arrepentirse es tener que un cambio en la vida, cambiar todas esas costumbres que traíamos, hermanos, y cuando hay un cambio, un verdadero arrepentimiento, hermanos, se detiene el castigo del Señor. Ya todas esas consecuencias, hermanos, de esos pecados que ellos habían cometido, hermanos, de esas rebeliones, el Señor los perdona cuando se humillan delante del Señor. Dice Hechos 3:11, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento quiere decir cambio de pensamiento, pensar diferente. Y conversión quiere decir cambio de dirección, cambiar la conducta. Entonces, cuando esto viene allí al hermanos, a la persona, cuando entiende y se arrepiente y se convierte de verdad al Señor, hermanos, dice que viene sobre ellos tiempos de refrigerio.